Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom BC. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, este día, pues platicar tras la tragedia acaecida el pasado 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes y todavía hay más de 20 heridos. El gobierno federal parece haber reaccionado y ha anunciado a través del padre Solalinde el día de ayer por la noche la posible desaparición del Instituto Nacional de Migración y sobre todo la estructura de mandos militares. Y es que, de acuerdo a un reportaje del Universal, David, pues la estructura, 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración son ocupadas por generales, contraalmirantes, vicealmirantes y otros mandos castrenses que no tienen experiencia en materia humanitaria, lógicamente, tienen experiencia en su campo de seguridad. Entonces, bueno, esta es una noticia que viene a darla a conocer el padre Solalinde, que como sabemos, pues es un defensor de los migrantes, director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtatay, Oaxaca, y esto fue tras salir de una reunión que sostuvo ayer por la tarde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hablaron sobre la creación de una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería que vendría a sustituir al Instituto Nacional de Migración a través de un modelo de gobernanza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tenemos en este momento un Instituto Nacional de Migración que está sumamente cerrado, que las posibilidades que tenían, por ejemplo, algunas asociaciones civiles que eran defensoras de migrantes de entrar a las estaciones para brindar apoyo legal y denunciar maltratos y abusos, pues los habían venido cerrando, ¿no? A un modelo más de gobernabilidad, es decir, no de gobernanza, que la gobernanza significa que pues, se lleva a cabo la función del gobierno con otros actores de la sociedad, no solo en el gobierno, sino también con sociedad civil, con empresariado y otros sectores. Entonces, bueno, es un anuncio que de alguna manera viene a responder. Digo, por una parte, señalar es una estrategia de muerto el niño tapado el pozo, lamentablemente. Pudo haberse evitado esta tragedia, empezando por no nombrar a Francisco Garduño como comisionado, ya que tiene una carrera en asuntos de seguridad y no en asuntos humanitarios. Pero bueno, estamos viendo una respuesta, David. Y finalmente, entonces, podríamos verlo, si lo estoy entendiendo bien, Israel, pasando este último punto que yo estaría totalmente de acuerdo, y así creo que lo leímos muchos, que muerto el niño tapar el pozo, que finalmente esto que están marcando como una posibilidad sea positivo, o sea, la creación le van a decir, creo, con México, creo que así se llamaría el nuevo organismo, justamente lo que llevaría, según entendí, es también la total desmilitarización de todos los procesos con los migrantes y desplazados en territorio mexicano. Así es, David, y bueno, una lectura que yo también estoy haciendo es este debate sobre si la situación fue un crimen de Estado o no. Ya diplomáticos de El Salvador y del propio Grupo de Trabajo de Política Migratoria, que es un grupo de decenas de asociaciones civiles y personas, en lo particular defensoras de derechos de los migrantes, han señalado pues que esto es un crimen de Estado.
Y por otra parte, hay otro sector pues que señala que no, que esto no se puede considerar un crimen de Estado. Realmente, y viendo la definición, bueno, un crimen, para que sea un crimen de Estado, debe haber un acto sistemático de acuerdo a un plan y a una política preconcebida que pues viola los derechos humanos de cierto sector de la sociedad, y los pueden cometer los agentes del mismo Estado y particulares que actúan con el respaldo del propio Estado. Y bueno, lo más grave en este asunto es que hay antecedentes, es decir, la misma política de securitización de la que hablamos la semana pasada ha generado una serie de antecedentes en informes donde pues se marcan y se denuncian las violaciones a los derechos humanos causadas por esta política, incluida la muerte en 2020 de un migrante en Tenosique tras un incendio, una situación muy parecida a la que se vio en Ciudad Juárez, y también por ahí hay un antecedente de la muerte de una niña en 2019 al caer de una tetera en el centro de detención de Ciudad de México. Es decir, pudiera haber elementos que nos llevaran a ver si esta situación es un crimen de Estado o no, por ser una política preconcebida. Al haber este cambio, lo que se ve pues es que se está tratando de evitar que se diga que es una política del Estado y que entonces se señala que la voluntad del Estado es que realmente haya una política de defensa de los derechos humanos. Es una lectura que se le puede dar, David. Claro, y ahora la vez pasada nos platicabas acerca de algo súper importante que era justamente esto de la securitización, pero también me platicabas acerca de otros puntos que se tienen que dar en el marco de entender los cambios que se pudieran dar con las políticas migratorias en nuestro país. ¿A qué se refiere esto que me comentabas de que tienen que incluir políticas de desarrollo humano? ¿A qué se refiere esto de los beneficios compartidos? Porque finalmente es parte del entendimiento de cómo se deben de establecer estas políticas, digo, en México y bueno, en el caso de nuestra región, pues en todos los países que la componen por lo menos, ¿no? Así es, David. Bueno, explicarte, hay desde el punto de vista teórico y el trabajo que ha realizado el doctor Mármora, que digamos es el teórico de las perspectivas de los modelos de gobernabilidad migratoria, tres posibilidades, ¿no? Hablando de casos ideales, pero puede haber unas variantes. Hablaríamos de tres perspectivas. La primera es el modelo de securitización, del cual ya hemos hablado, donde la migración se le considera como un problema de seguridad nacional en sus dimensiones social, cultural y laboral. La segunda perspectiva es el modelo de beneficios compartidos, donde la migración se le considera como un fenómeno sociocultural con costos y beneficios compartidos entre los lugares de origen y destino. Y esta se ve muy desde el mercado, ¿ok? Y el tercer modelo, que es el de los derechos humanos, se le llama desarrollo humano de las migraciones, y aquí lo que es el fenómeno migratorio se le ve como una cuestión ética, y el migrante se le ve como el centro de la política migratoria en sí. Entonces, lo que se observa en esta nueva propuesta que se está llevando a cabo es un cambio hacia beneficios compartidos en una pequeña parte y en una mayor parte hacia el modelo de desarrollo humano. Cabe señalar, David, que actualmente en nuestras leyes, sí, y en el discurso se manejaba que nosotros tenemos una perspectiva de respeto a los derechos humanos, es decir, de desarrollo humano, pero en los hechos era completamente lo contrario. Era un modelo de securitización que lo podemos ver con toda esta estructura de mandos militares, pues haciéndose cargo del asunto. Y bueno, ¿qué vemos por aquí? Que es interesante analizar. Primero, que a los pocos elementos que ha dado a conocer el padre Solalinde, estaría dentro de este nuevo esquema involucrados
Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Bienestar, la misma Defensa Nacional, continúa Marina, la Guardia Nacional, la CNDH, CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, activistas, empresarios, los medios de comunicación, que ha destacado mucho Solalín de la parte de vigilancia de los medios de comunicación, la misma Iglesia, los defensores de derechos humanos y los representantes de países centroamericanos. Entonces, estamos viendo un modelo muy cercano a la perspectiva de desarrollo humano de las migraciones, donde los actores pues serían las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, que al final de cuentas se han venido haciendo cargo de la situación desde hace muchas décadas, las organizaciones de migrantes y los propios gobiernos. Pero también vemos alguna relación con beneficios compartidos, en el sentido de que estamos viendo la entrada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es decir, de ver esta situación desde el punto de vista del mercado y cómo se pueden incorporar al mercado laboral, que no es algo nuevo. O sea, hay países como Brasil donde las autoridades de trabajo se hacen cargo de la situación migratoria. Entonces, vemos que estamos caminando hacia ese nuevo modelo. Israel, pues te agradezco enormemente, seguimos aprendiendo poco a poco, son, como lo habíamos planteado desde el inicio, temas muy complejos, pero bueno, pues esa parte en la que Solalinde habla de los medios de comunicación, no puedo estar más de acuerdo respecto a que tenemos que tener mucho cuidado y prepararnos para lo que decimos y cómo informamos todos los fenómenos migratorios y cómo se dan estas dinámicas hoy por hoy. Y evidentemente, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero no abonar a la xenofobia, no abonar a los discursos antiinmigrantes, que sin duda también es una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Israel, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles. Gracias, David, y pues dará este tema para mucho más, hay que estar atentos. Un saludo. Sí, sin duda. Gracias. Un saludo. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, en este migranálisis de miércoles, pues derivado del anuncio de la creación con México y la desaparición del Instituto Nacional de Migración, que se está planteando apenas el proyecto, y ya veremos cómo avanza y todo lo que habría alrededor de ello que tenemos que entender.